nos toca hablar del tema de la ideología de género. El propósito de esta charla es explicar los conceptos de los que estamos hablando. Nos llueven por medio de mensajes de textos, de notificaciones de Facebook, de Twitter, a veces también por televisión. Nos llueve información y es posible que del otro lado muchos de ustedes estén saturados o sin la capacidad o se sientan por ahí vulnerables para poder digerir esta información. Y la idea es que esta charla les dé a ustedes una especie de esquema, de esqueleto, de estructura para poder comprender mejor de lo que estamos hablando cuando hablamos de ideología de género. ¿Y de qué estamos hablando? Si es una idea, una ideología, qué es una ideología, por qué la llaman género, en dónde se manifiesta, quiénes la impulsan, si hay solamente personas o también organismos que la difunden, y también qué enseña la doctrina católica al respecto. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué significa la palabra ideología. La palabra ideología viene de la palabra idea y nosotros vamos a entender bajo este término a una estructura de pensamiento, una cierta explicación del mundo que reduce la totalidad de las cosas, de la realidad, a una de sus partes. Es decir, cuando hablamos de ideología, hablamos de una explicación de la realidad que se pretende omniabarcadora y que intenta explicar por un factor de la realidad el todo. Por ejemplo, decimos que la ideología marxista explica o pretende explicar la realidad, la totalidad de la realidad, por una de sus partes. ¿Por cuál? Por la economía, por la clase. Entonces, alguien será marxista cuando interprete los eventos históricos exclusivamente desde lo económico. Y por eso, aquel que tenga esta ideología verá detrás de los conflictos históricos, de las guerras, en vez de una cuestión de honor, de patriotismo, de pugna territorial, unido ciertamente a cuestiones económicas que pueden estar o no, ¿qué hace el marxista? El marxista lo que hace es ver solo lo económico y pretende explicar la totalidad de la realidad desde lo económico. Eso es un reduccionismo. ¿Por qué? Porque el universo de causas es reducido a un solo factor, que es o el exclusivo o el único, o por lo menos el determinante. Y entonces, el universo de causas que explica la realidad, la historia, que puede deberse a muchos factores, también el económico, de alguna manera es como tiranizado por un único factor. Entonces, si por ejemplo la Iglesia Católica vino a evangelizar a nuestras tierras a partir de 1492, eso para un historiador marxista será visto como no. En realidad ellos dicen que vinieron a traer el Evangelio, pero en realidad lo hacen por motivos exclusivamente económicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están de alguna manera tiranizados por esa parte de la realidad, por esa porción de la realidad que lo que hace es explicar el todo por lo económico. Es un reduccionismo. En toda ideología hay una reducción, una simplificación del cosmos de la realidad a una parte. Esto es para ver el término ideología. Ahora vamos a ver ideología de género. La palabra género en realidad es inocente, no tiene nada de malo. Los profesores de literatura, si acá hay alguno, me podrá acompañar, saben que las palabras tienen género. Entonces, por ejemplo, decimos el género masculino, el género femenino y el género neutro. Los artículos, por ejemplo, tienen género. Decimos él, la, lo. ¿Se acuerdan que hemos reservado el artículo neutro para las cosas? ¿Sí? para las cosas útiles, los instrumentos, las herramientas. Pero las personas
reservamos el artículo masculino o el femenino. Es decir, también usamos la palabra género cuando decimos, por ejemplo, ¿qué género de telas quiere usted? ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de telas quiere usted? Es decir, son usos inocentes de la palabra género que no tienen aparejada ninguna cuestión ideológica. Bueno, la ideología de género es otra cosa. La ideología de género busca sus fundamentos más lejanos los tenemos, por ejemplo, en la acción en la palabra del sofista Protágoras, unos pocos siglos antes de Cristo. Protágoras era un sofista griego que tenía una frase célebre con la cual él pasa a la inmortalidad. Y la frase dice así: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son y de las que no son. Entonces, para Protágoras, no importaba lo que las cosas eran en sí, lo que era el ente como tal, la realidad que está ahí fuera de mí. No, para Protágoras importaba lo que a mí me parecía que las cosas eran. Mi percepción, ¿le suena? Lo que yo siento, lo que yo pienso que es, y no lo que las cosas efective realmente son. Entonces, ahí tenemos a un antecesor de la ideología de género. Porque ¿qué va a decir la ideología de género? Va a decir que no importa cómo nació usted o cómo nació usted. Importa cómo se sienta, cómo se autoperciba. Es un viejo error, pero remozado con cosas nuevas. Y vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos acá una noticia de Infobae que dice claramente que, miren cómo está redactada la noticia. Voy a leerla, voy a leer el título, pero no porque esté de acuerdo con cómo se expresa. Dice claramente: una prisionera transgénero agredió sexualmente a otras 4 detenidas y debió ser enviada a una cárcel de hombres. Fíjense, esta es la cobertura que el medio le da. En realidad es así. No es una prisionera, es un prisionero. Lo llaman transgénero. Era un hombre que de repente dijo que se percibía mujer. Y entonces, como en Inglaterra suscriben también la ideología de género, en respeto a esa autopercepción de género, mandan a ese varón a una cárcel de mujeres. Pero cuando ese varón va a una cárcel de mujeres, agrede sexualmente a 4 detenidas. Y este hombre debe ser devuelto a la cárcel de varones. Acá en Argentina, hace unos meses, fue resonante el caso de un salteño que se llama Sergio, y que de repente, cercano a cumplir los 60 años, dijo: me autopercibo Sergia. ¿Por qué? Es probable, dicen las malas lenguas, que como a los 60 años las mujeres, según nuestro régimen impositivo, se pueden jubilar y los varones tenemos que esperar 5 años más, él dijo: y claro, si yo ahora digo que soy mujer, me puedo jubilar 5 años antes. Es decir, lo único que hizo este hombre fue apelar a la lógica que subyace en la ley de identidad de género, que ya existe desde el 2012. O sea, esto que a nosotros nos da risa, en realidad es la consecuencia lógica de la ley. Otro ejemplo. Había un varón que le gustaba el hockey. Este hombre de repente en algún momento de su vida elige vestirse como mujer y autodenominarse Jessica. Entonces empezaron a hablar de la jugadora trans. Pero en un momento, este hombre, que aparece como una mujer, quiere jugar al hockey femenino y quiere jugar con otras mujeres. Entonces empieza a decir: por favor, déjenme entrar al hockey femenino. La respuesta obvia es: no, usted es un hombre, usted no puede jugar con las mujeres.
hay un pleito hasta que a este hombre le terminan dando el permiso para jugar con las mujeres al hockey. ¿En base a qué? A la ley de identidad de género. A una ley que hace 6 años rige en nuestro país. Hay noticias también que circulan por internet, según lo cual hay jugadores de varios deportes que están enojados porque están jugando con personas de otro sexo y consideran que hay una ventaja injusta. Sin ir más lejos, en un combate de lucha libre murió una mujer que fue vencida por un varón en lucha libre. ¿Por qué? Porque había una diferencia tan grande que la mató. Y podríamos sumar muchos más ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hemos aceptado una legalidad que va contra la razón, que va contra la verdad, que va contra la naturaleza evidente de las cosas. Y acá es cuando muchos se preguntan, ¿y si yo, habiendo sido concebido varón, me puedo autopercibir mujer? ¿Por qué entonces no me puedo autopercibir? En vez de tener 33 años, que es lo que tengo, no puedo percibir que tengo 8. ¿Por qué no puedo ir y jugar al fútbol con los chicos de 8 años? Voy a la ley y le digo, me autopercibo como un niño de 8 años. Y si yo me autopercibiera como un niño de 3, ¿por qué no puedo ir al jardín de infantes con mi sobrino Pedro, que tiene 3 años? ¿Qué lo impide? Una cosa es tan absurda como la otra. ¿Se imaginan que yo estuviese compitiendo en artes marciales, en combate, con un chico de 12 años? ¿Por qué? Porque yo me autopercibo que tengo 12. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan a personas, hombres, entrando al baño de tu hija porque se autopercibe mujer? Es decir, esta ley lo que hace es abrir una especie de caja de Pandora donde todo vale. Esto es la ideología de género en acción. Más allá quizás de los tecnicismos ideológicos que ahora los vamos a ver, más allá de eso, esta ley lo que hace es abrir una lógica demencial, porque desquicia a las personas. Estoy seguro que muchos de los que me escuchan habrán discutido muchas veces este tema y la sensación que da es que es un desquicio, porque vos no estás discutiendo algo que tiene más o menos sentido discutir, estás discutiendo ya lo obvio. La ideología de género lo que hace es avanzar sobre los escombros de lo obvio, polemiza lo obvio. No estamos en una polémica donde hay dos personas que tienen razones más o menos equivalentes. O si ustedes quieren, una polémica histórica. En la historia, dado que los hechos de los que se habla ya han ocurrido, no tenemos evidencia directa. Entonces, tiene cierta lógica que si el hecho no es de evidencia directa, yo pueda discutirlo. Entonces, puede haber, y de hecho hay, discusiones históricas en torno a lo que hizo tal o cual personaje, y puede haber cierta razonabilidad en discutir eso. Hasta el día de hoy, que los historiadores discuten sobre, por ejemplo, el primer gobierno patrio, el gobierno de Rosas, el siglo XIX, la Revolución Francesa, el Renacimiento, la Edad Media. Tiene cierta lógica, son hechos del pasado y no tenemos evidencia directa de ellos. Pero de esto sí tenemos evidencia directa. Tenemos una evidencia muy directa. O sea, hay varones y mujeres, hay cromosomas, hay una determinación cromosómica que es evidente para la ciencia. La misma ciencia que es presentada como el conocimiento absolutamente superior y respecto del cual todos debemos bajar la cabeza. Es la misma ciencia la que nos dice que hay varones y mujeres, y no desde el nacimiento, sino desde la concepción. Entonces, estamos ante una ley que nos quiere obligar a que digamos algo que no es cierto. Quieren someter nuestra inteligencia a que digamos 2 más 2 son 5. La guerra es la paz, la libertad es esclavitud.
En eso consiste el carácter más tiránico de esta ley, que pretende obligarnos, que somete lo más importante de nuestro ser, que es la inteligencia, dice Santo Tomás de Aquino. La inteligencia es aquello que Dios más ama en el hombre, que somete al despotismo de algo que es falso, quiere someter nuestra inteligencia a ese despotismo, y que nosotros nos humillemos en esa arena del relativismo, en esa arena de la ideología de género, y que bajemos la cabeza y tratemos a un varón como si fuese una mujer, que tratemos a una mujer como si fuese un varón. Ahí radica lo más grave de la ideología de género. Como dice la Escritura, hay de aquellos que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Hay de aquellos. Sin duda se trata de un tema absolutamente actual. El 8 de noviembre, o sea, hace 18 días, nada, el Poder Ejecutivo firma un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este contrato estuvo circulando y es público. Y en este contrato dice que el banco nos asigna $200 millones, 200 millones de dólares que están previstos para que el gobierno los utilice en lo que ellos llaman políticas de igualdad de género, a fin de reducir lo que ellos llaman desigualdad de género. La Secretaría de Hacienda es una de las que se va a encargar de ejecutar esto. Y está la firma misma del presidente de la Nación. Y hay algo más. El programa de apoyo a políticas de igualdad de género consta de estipulaciones especiales integradas por 6 capítulos y de normas generales integradas por 9 capítulos. Es decir, que si esto ya a nosotros nos huele mal, porque sabemos por dónde va a venir el tema de la igualdad de género y las políticas de género, imagínense cuando tengamos ese acceso a estos anexos. Por lo tanto, se trata de un tema actual del que nadie puede desentenderse, nadie por lo menos que ame a su nación, a su patria, a su iglesia. Muy bien, ¿de dónde sale este tema? Hay algunos hitos, hay algunos eslabones que nos permiten entender este tema que no podemos desconocer, que no podemos omitir. Porque yo les hablé del sofista Protágoras, pero Protágoras vivió siglos antes de Cristo y no se explica todo por Protágoras. En primer lugar, tenemos el evento histórico teológico, y ahora van a ver por qué digo teológico, de la asunción y la llegada del comunismo al poder en 1917 en Rusia. ¿Por qué digo que es teológico? Porque, si ustedes recuerdan, la Virgen María, en el secreto de Fátima, habló precisamente de esto. Yo no creo que la Virgen María hubiese hablado de Rusia y del comunismo si no fuese porque el tema era estrictamente teológico. Pues bien, la Virgen María, en el secreto de Fátima, habló de los errores de Rusia. Rusia, en octubre de 1917, es cooptada, llega al poder lo que se conoce como el comunismo, de la mano de Vladimir Ilich Ulyanov, que es más conocido como Lenin. Lenin fue el artífice de la revolución comunista. ¿Y por qué esto es un hito? Porque todos los pensadores que a lo largo del siglo XX han nutrido lo que hoy conocemos como ideología de género, beben en esa agua de lo que se conoce como el marxismo. Para el marxismo no hay verdad ni justicia, hay poder, hay relaciones de poder. Cuando ellos invocan la palabra justicia, no es porque crean en ella, en una justicia inmutable, en un bien inalterable, sino porque para ellos es justo todo lo que ayude al avance de la revolución comunista. Todo. El fin justifica los medios. Por eso, si yo para llegar al avance de la revolución comunista tengo que mentir, extorsionar, secuestrar, matar, robar, todo vale. ¿Por qué?
Porque es por la revolución comunista. Lenin lo decía claramente, el fin revolucionario justifica todos los medios. Esto sabemos que está condenado. San Pablo mismo habla de que está condenado, no se puede decir, no es lícito cometer un mal para llegar a un bien. Y acá ni siquiera es un bien. En la filosofía comunista, la idea, el objetivo era llegar a un mundo sin clases. Ellos decían que el paraíso sería llegar a un mundo sin clases. Que en este momento había que tolerar, ciertas clases, las clases sociales, pero que en el paraíso comunista la idea iba a ser abolir las clases. Y pongan mucha atención a esto, porque de la misma manera que el comunismo pretende abolir las clases sociales, la ideología de género va a pretender abolir las clases sexuales. Distintos ideólogos han visto que en el planteo de Carlos Marx, la idea era que el patrón se rebele contra el que lo oprimía. El obrero se rebele contra el que lo oprimía. ¿Quién lo oprimía? El patrón. Entonces, la idea en la filosofía de Carlos Marx era que el patrón pueda apropiarse de los medios de producción. Y para eso el obrero tenía que asesinar al patrón, ¿sí? Entonces, hay ideólogos que han tomado este esquema y lo han aplicado al sexo. Entonces, si en el esquema marxista tenemos que hay un obrero que es pisoteado por el patrón y tenemos medios de producción, que son aquellos a los cuales el obrero debe apropiarse, en la revolución sexual tenemos que hay un tirano, un déspota, que ¿quién es? El varón. Hay una mujer que es la esclavizada. Las mujeres vienen siendo reprimidas por nosotros. Y entonces tienen que levantarse, hacer una revolución contra el varón. Y no deben apropiarse de los medios de producción, sino de los medios de reproducción. Y acá conectamos la revolución sexual con el aborto. ¿Cuál es la manera en que la mujer se apropia de los medios de reproducción? Tomando lo que ellos llaman autonomía sobre su propio cuerpo. ¿Y qué es lo que le da la plena autonomía sobre su propio cuerpo? El derecho, el pseudo derecho, aclaremos por favor, el pseudo derecho al aborto. Entonces, la revolución sexual que estamos viviendo hoy mismo, que se desarrolla ante nuestras narices, no es otra cosa que la traslación de esa revolución marxista social al plano sexual. Y por eso es que vamos a ver a los partidos de izquierda militando juntos al lado de los partidos abortistas, porque parten de la misma idea, son la misma concepción, solo que uno es un paso más en esta lógica siniestra, en esta lógica nocturna, en esta lógica de la oscuridad. A la lógica de la oscuridad nosotros le opondremos la lógica matutina, la lógica del logos, de Cristo, del verbo hecho carne. Entonces tenemos que para la ideología de género, como también para el marxismo, que están muy relacionados, no existe, o en el mejor de los casos, no se puede conocer lo que llamamos verdad. El concepto de verdad es absolutamente capital en la actual guerra ideológica. Dice nuestro Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, que hay una relación entre verdad y libertad. Aquel que vive fuera de la verdad no puede ser libre. Y aquel que vive en el error está esclavo, está esclavizado. La concepción greco-latina, tanto en la filosofía griega como en el derecho romano, que luego fue asumido por el cristianismo, reconoce que la verdad es la adecuación entre la mente y la cosa. Yo estoy en la verdad
cuando mi mente está conectada con lo que las cosas son. Por lo tanto, las cosas, la realidad, ese orden natural previo a nosotros, anterior a nosotros y superior a nosotros, ese orden es normativo. No importa lo que a mí se me antoje, importa lo que las cosas son. En la filosofía marxista y también en la ideología de género, ese orden va a ser alterado, trastocado. Entonces, como dice Marx, no importa ya interpretar el mundo, lo que importa es transformarlo. Por eso ellos creen en el cambio, no en la sustancia. Creen en el movimiento y no en el ser. Por eso, las leyes no son otra cosa que la expresión del pensamiento, y que nuestra discusión con estas personas no está tanto en el orden de las leyes, que lo está, sino en el orden conceptual, intelectual. En la filosofía clásica cristiana, primero es el conocer y luego el obrar. Ellos van a invertir esto, van a obrar, van a realizar actos y luego van a encontrar una justificación para ese acto previamente realizado. Entonces, ellos ¿cómo viven? Esto lo ha dicho, por ejemplo, Pino Solanas con toda claridad en el Senado. Ellos han puesto como meta, dicen, el hombre debe vivir para el placer sexual. Listo. Tenemos el derecho, dijo Pino Solanas, a gozar del cuerpo. Entonces, si tenemos ese derecho, proteger la vida humana desde la concepción, limitar las relaciones sexuales a la monogamia matrimonial, si tenemos ese derecho, todo eso son limitaciones que nos frustran. Hay que inventar una teoría que justifique ese acto. No es al revés como en nuestro pensamiento, donde primero hay una verdad y luego hay un obrar. Es al revés. Primero obraron, primero hicieron las cosas y luego acuñaron, pergeñaron una ideología que justifique ese obrar. Entonces, como para estos ideólogos no hay un orden natural, tampoco hay un Dios. ¿Por qué? Porque el orden natural es justamente la racionalidad presente en la naturaleza, ese diseño, ese logos, esas razones que habitan en el mundo, y todo diseño nos remite a un diseñador, y todo orden nos remite a un ordenador, y todas las razones nos remiten a una razón superior. Pero si en el mundo no hay razones, sino puramente fenómenos, fuerzas, entonces el mundo no tiene un sentido, no tiene un cosmos, no hay una verdad, algo que esté ahí antes que nosotros y que nos pueda admirar y que pueda ser el fruto de la sorpresa, sino que todo lo que hay en el mundo es lo que yo pongo. Por lo tanto, no tiene que haber un Dios. Es más, un Dios molesta. Y es como decía Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. Por eso, el ateísmo acá, más que una teoría, que las hubo ateos teóricos a lo largo de la historia, el ateísmo se revela como la consecuencia necesaria de prácticas de espaldas al orden natural y al orden sobrenatural. Dios estorba, Dios le pone un límite a mi deseo desenfrenado de búsqueda del placer sexual. ¿Por qué? Porque si existe un orden natural, existe una racionalidad en mi sexualidad, entonces, bueno, hay un orden, me tengo que sujetar a ese orden, pero no me quiero sujetar. Entonces acá también la guerra ideológica se revela como una guerra espiritual y psicológica. Yo no quiero algo que me limite, porque no quiero a alguien que me diga eso sexualmente es desordenado. No lo quiero, me molesta, me inquieta, me fatiga. Es como ese pájaro carpintero que me golpea una y otra vez. Entonces no me gusta que haya un orden, no quiero ese orden. Bueno,
tengo que matar al ordenador. Hay una lógica siniestra. Y después hay distintos hitos que también nos ayudan a comprender esto. Freud es anterior, nació en el siglo XIX, pero su difusión ocurrió en el siglo XX. Y Freud tiene algo muy importante en el tomo 5 de sus obras completas. Él dice algo que tenemos que prestar mucha atención, porque esto va a estar conectado directamente a la ideología de género. Él dice lo siguiente. Dice que en el hombre naturalmente es un ser polimorfo sexual. ¿Y esto cómo se combina con la ideología de género? Se combina de la siguiente manera. Ustedes recordarán que es una especie de caballito de batalla decir que la sexualidad, que las normas sexuales son construcciones culturales, construcciones sociales. Lo han escuchado muchas veces. ¿Qué significa esto? Significa que lo que nosotros consideramos matrimonio, hombre y mujer unidos ante Dios y para siempre, no es una institución real con peso propio de la naturaleza, sino que es el fruto de una mera convención social. Es decir, nos hemos puesto de acuerdo en que el matrimonio es eso, pero no es que sea eso. Nos hemos puesto de acuerdo, es el fruto de un consenso. Y como los consensos dependen de la voluntad de las personas, y como las personas van cambiando, los consensos también pueden cambiar. Entonces, el primer golpe al matrimonio fue decir que el fin de la procreación de los hijos, bueno, era un detalle. El segundo golpe al matrimonio fue el divorcio. Ya no es uno con una ante Dios y para siempre, sino que, bueno, los divorcistas. Distingo acá divorcistas de divorcio. Una persona puede haber sufrido en su vida el drama de divorciarse, pero no es ser un divorcista eso, es otra cosa. Una persona con excelente buena voluntad puede haber sufrido un divorcio, o puede haber sido abandonado por su cónyuge, o puede ser que se haya visto obligado por una cuestión de fuerza mayor. Pero eso no es un divorcista, eso es una persona que sufrió un drama. Distingo divorcista del divorcio. Pero de todas maneras el divorcismo golpea el esqueleto del matrimonio. Y ahora van a la raíz. Ya no es uno con uno, ahora puede ser uno con uno o dos unas. ¿Se dan cuenta? Es como que la ideología, es como que la lógica siniestra se va comiendo parte de la realidad. Empezó con los fines del matrimonio, luego sigue con el divorcio, luego ante Dios ya no importa, y luego se come lo último que quedaba, que era la heterosexualidad, el uno con una. Se lo va comiendo. ¿Y dónde lo tenemos cristalizado eso? Lo tenemos cristalizado en la ley de matrimonio igualitario, sancionada el 14 de julio de 2010, el mismo día de la toma de la Bastilla de la Revolución Francesa. Para mí no es casual. 14 de julio 2010. Entonces, ¿cómo decíamos que Freud influía en esto? Freud plantea que el hombre y la mujer somos seres polimorfos sexuales. Por lo tanto, ¿qué es un polimorfo? Es alguien que anárquico en lo sexual. No es que el varón naturalmente busca a la mujer o la mujer naturalmente busca al varón. Y no es que naturalmente pensamos en que, bueno, la relación de amor esponsal, es entre dos personas. No, eso es el fruto de un acuerdo. Pero en el principio no fue así. Por lo tanto, la heterosexualidad es una construcción social. Los varones podrían relacionarse carnalmente con otros varones sin ningún problema, porque es el fruto de un acuerdo. Y las mujeres lo mismo. Y también la monogamia es algo cultural. Por eso, para estos ideólogos, el camino queda abierto para todos los desórdenes: el lesbianismo, la homosexualidad, pero también la orgía.
Porque, en el fondo, ¿por qué dos? ¿Por qué tiene que haber dos personas que tengan relaciones sexuales? Pueden tener 3, 4, 5. O sea, absurdo por absurdo, podemos subir la apuesta. Y les cuento que además, la ideología de género no solo pervierte la sexualidad adulta, sino también la sexualidad infantil. Porque en el fondo, que nosotros digamos horario de protección para al menor, para ellos es una convención. Que a nosotros nos parezca algo fuera de lugar, que un chico de 12 años tenga relaciones sexuales, respondería un ideólogo, es una convención. Por lo tanto, también esa suerte de preservación que nosotros hemos siempre tenido de la infancia, dividiendo las cuestiones sexuales, de las que ni siquiera hablamos, o hablamos con otros términos más sobrios delante de los niños, también eso es una construcción social. También eso debe ser desmontado. También el niño es un objetivo. También el niño es un objetivo. Y esto nos abre el camino a lo que se conoce como corrupción de menores, perversión de menores. En ese contexto, en este contexto ideológico, es donde hay que juzgar los avances del Estado en educación sexual. Es decir, si yo veo la cuestión de educación sexual de manera separada de esto, puede ser que me trague, perdón la expresión, me trague el buzón de que en realidad lo único que quieren es que el chico conozca su cuerpo, la anatomía, evitar las interacciones sexuales, evitar los abusos sexuales. Puede ser que yo me trague ese buzón, pero cuando yo veo la cuestión de la educación sexual no separada de esto, sino dentro de este contexto ideológico, dentro de acciones concretas del gobierno en referencia a organismos internacionales, dentro de la habilitación del debate del aborto, del pseudo debate del aborto, entonces la cosa va distinto. Esto es lo que está detrás de la educación sexual. Olvídense, no les van a hablar de las emociones, de qué lindo que es conocerse, de la importancia de la sexualidad, no les van a hablar de eso. La idea es romper con la infancia y promover una precocidad absolutamente nefasta para los niños. Y ya lo están haciendo y hay testimonios de eso que están dando vuelta. Entonces, decíamos, por ejemplo, un hito insolayable, la Revolución Comunista del 17. Otro hito insolayable, el freudismo. Freud, Sigmund Freud. Ya sabemos, Freud, el hombre es un ser polimorfo sexualmente en sus orígenes, anarquía. Entonces, la monogamia es una construcción social. El matrimonio es una construcción social. Por eso es que hoy los feministas, que acá entro con la palabra feminismo, que si bien no es lo mismo, pero es convergente, los feministas van a plantear que este sistema de dominación del varón sobre la mujer es un sistema que la vuelve débil. ¿Por qué? Porque el varón habría inventado un papel para la mujer. ¿En qué consiste ese papel? En considerar que la mujer debe ser suave, dulce, delicada, madre. Entonces, para ellos, todas esas cualidades, suavidad, dulzura, maternidad, no son elementos o características que broten naturalmente de la mujer, sino que son imposiciones del varón que nosotros hemos construido para someterlas a ustedes. Y por lo tanto, si son imposiciones culturales, pueden ser removidas. Por eso es que el prototipo de mujer feminista busca alejarse de estas cualidades, alejarse de la dulzura, alejarse de la coquetería, de la limpieza, de la suavidad, del pelo largo como algo propio de la mujer. Y por eso es que vemos esas mujeres que de alguna manera se visten
contra su naturaleza. Y lo estamos viendo por la calle. Esas mujeres que utilizan ropa o distintos detalles en su atuendo, que uno no, cuando lo ves no sabe si es mujer o varón. Son seres que se están volviendo asexuales. Entonces, si la mujer está siendo sometida por el varón, ¿cómo se llama ese conjunto de sometimientos en el campo de las tradiciones, de la cultura, en el campo de las costumbres? Ellas han llamado a ese conjunto de sometimientos con un nombre: el patriarcado. El conjunto de normas que presionan, que someten a la mujer a esa tiranía, lo llaman patriarcado. Entonces, la mujer debe liberarse de ese patriarcado. ¿Cómo? Luchando contra la mujer suave, la mujer princesa, la mujer delicada, la mujer dulce. Y por eso es que ellas van a reivindicar frente a la princesa, van a reivindicar la bruja. Y esto ojalá fuese una exageración mía. De mayor quiero ser bruja. Vamos a escracharla, la que escribió esto, Cristina Fernández Cubas. De mayor quiero ser bruja. Circulan entre las pintadas, por ejemplo, un lema que dice: éramos chicas buenas, ya no. Y están acuñando libros que directamente plantean eso. Algunas sueñan con ser hadas, otras sueñan con ser princesas, pero yo siempre quise ser bruja. Y hay incluso una asociación con la brujería, que nosotros creemos que era algo de la Edad Media, que bueno, que ya nadie lo hace y ya está. Hay una asociación, hay una búsqueda de identificación. Somos las hijas de las brujas que no pudieron matar. Y al asociarse con la brujería, se asocian, quieras que no, con las potencias del inframundo. Y acá no estoy exagerando. Yo no estoy exagerando. Cuando a veces hablamos del demonio, es comprensible que en muchas personas hay un temor, porque hay mucha gente que el tema del demonio, digamos, por decirlo así, lo digiere mal. Entonces se corta la luz y fue el demonio. Entonces me fue mal en el examen y fue porque el demonio metió la cola. Entonces Messi falló en un penal y la culpa es de Satán. Esos son supersticiones. Estamos de acuerdo, son supersticiones. Pero del mismo modo que el hecho de que haya gente que abuse del vino, eso no implica que el vino sea malo, estamos de acuerdo. De la misma manera, el hecho de que haya gente que en su creencia del demonio no la haya digerido bien, no significa que el demonio no exista, y mucho menos que su acción en el mundo no sea concreta y permanente. Entonces, acá hay una reivindicación de actividades asociadas a las potencias del inframundo. Y esto no es casual y no puede ser subestimado esto. Hay una diferencia. Dios está en todas partes y el demonio no. Por eso, cada vez que vos invoques a Dios, Dios te escucha. En cambio, cada vez que invoques al demonio no siempre te escucha, porque el demonio no es omnipresente, estamos de acuerdo. Pero aún así, es jugar con fuego. Es jugar con fuego.
es creciente el número de canciones que de alguna manera deslizan frases donde se coquetea con el demonio. Queen, por ejemplo, tiene una frase concreta donde dice Belzebul. ¿Vieron la famosa canción de Queen? Belzebul está dentro de mi cuerpo. Tiene un demonio dentro de mi cuerpo. Es decir, hay canciones donde se desliza la presencia demoníaca en las personas. Y esto no es una exageración. Por favor, no confundamos la superstición o la mala ideología de muchas personas respecto del demonio con la presencia real del demonio. Si ustedes van a YouTube y ponen proclama hereje para la Biblia feminista, repito, proclama hereje para la Biblia feminista, van a encontrar a una mujer que dice ser egresada de un colegio católico, donde ella recita ante miles de personas en un estadio esta proclama. Esta proclama dice, entre otras cosas, que la serpiente antigua hoy vuelve en forma de pañuelo verde. Después también dice que todas aquellas que nacimos con el nombre de María, lo abortamos. Abortamos el nombre de María para resucitar como una guerrera amazona. Y finalmente lo que plantea es que el Espíritu Santo habría atropellado a María al imponerle el embarazo y la encarnación de Cristo. Por lo tanto, y en el colmo de la blasfemia, lo que ellas pretenden es liberar a María de la encarnación. ¿Cómo? Abortando. Si esto no es satanismo, ¿qué es el satanismo? Por lo tanto, detrás de esta cuestión, y esto hay que tenerlo claro, sin duda que hay un elemento económico, sin duda que hay un elemento político, ideológico, psicológico, espiritual, todo lo que ustedes quieran. Pero, en el fondo y como sosteniendo esto, hay un elemento religioso. En este caso, antirreligioso. Se ha hablado mucho de la ley de educación sexual como una ley en la que habría ideología de género. Y acá tenemos que, de alguna manera, explicar muchas cosas. Porque si no entendemos esto desde la historia, no lo vamos a entender jamás. La ley de educación sexual está puesta en el tapete del debate público hace unos meses, pero en realidad fue sancionada hace muchos años. ¿Algunos saben qué año fue sancionada? Bien, o sea que tiene 12 años esa ley. ¿Saben por qué la estamos discutiendo recién ahora? Porque los grupos de pañuelos verdes descubrieron que cuando polemizaban con los Provida, muchos Provida, no todos, pero muchos sí, lo que hacían era decirles, estoy a favor de la educación sexual, pero en contra del aborto. Entonces ellos dijeron, bueno, ya que me das esto, lo voy a tomar. Y esto está confesado por Alejandra Martínez de la UCR y por el mismo ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, donde dicen claramente, ya que dijeron que están a favor de la educación sexual hace unos meses, bueno, implementemos la educación sexual. En la ley de educación sexual, que nadie lee, yo veo que la gente habla de ella y nadie la lee, está ahí, vas a Google, pones ley de educación sexual, léela.
nadie la lee. En el artículo 2 dice claramente que los contenidos de la educación sexual serán definidos entre dos actores. Uno es el ministro de Educación y otro es el Consejo Federal de Educación. Circuló un video donde hay una persona que dice muy suelta de cuerpo y como pretendiendo tranquilizarnos, dice: la palabra género no aparece en la ley de educación sexual. Como diciendo, ¿ven? Nos están imponiendo algo que no está en la ley. Pero este hombre no leyó el artículo 2, porque si hubiese leído el artículo 2, vería que el artículo 2 dispone que los contenidos curriculares sean el resultado del trabajo del Ministro de Educación y del Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, si el fruto de ese trabajo dice o promueve la ideología de género, ya está. Yo no necesito que la ley diga ideología de género. No lo necesito. Necesito que los que son responsables de la ley generen un contenido donde se promueva la ideología de género. ¿Me siguen? Por lo tanto, no importa que en la ley no aparezca la palabra género. Eso es un mal argumento. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia. Ahora bien, en el 2008 el Consejo Federal de Educación y el ministro produjeron unos libros y un contenido que estaba absolutamente ideologizado. Pero ese contenido fue de alguna manera reemplazado por lo que hizo el Consejo Federal de Educación en el 2018, en mayo. Y ese contenido es el que ustedes tienen acá. Entonces, los contenidos mínimos según la ley están acá. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Fíjense, dice el anexo fruto del ministro de Educación y el Consejo. Con el objeto de dar efectivo cumplimiento a la Ley de Educación Sexual Integral y garantizar el desarrollo de los lineamientos curriculares, las jurisdicciones se comprometen a implementar la obligatoriedad, no te podés escapar, de la educación sexual en todos los niveles y modalidades educativas, abordando, sin excepción, los 5 ejes conceptuales. Y acá los va a mencionar. Cuidar el cuerpo y la salud. Y uno diría espontáneamente, estoy de acuerdo, ¿sí o no? ¿Quién no quiere cuidar el cuerpo y la salud? Segundo, valorar la afectividad. Y uno diría, estoy de acuerdo. Pero miren, esto siempre lo hace la estrategia ideológica. Te da un poco de algo que sabe que vos no vas a rechazar y luego mete lo otro. Dice el documento oficial que el tercer objetivo es garantizar la equidad de género. 4, respetar la diversidad. De nuevo, otra palabra ambigua. 5, ejercer nuestros derechos. Y por la palabra derecho va a incluir, por ejemplo, la ley de identidad de género. Es decir, esto no es la ley, esto es el anexo, fruto del Consejo Federal de Educación y el ministro. No es la ley, pero es lo normativo. ¿Ven que acá sí aparece la palabra género? Entonces, no podemos hacer un análisis tan pobre y consolarnos con que la palabra género no aparece en la ley, porque aparece acá. Sigo. Nivel inicial. Jardín. ¿Cuáles son los contenidos? Las partes externas del cuerpo humano. Y uno diría que no le parece tan mal. Segundo, el vocabulario correcto para nombrar los órganos genitales. Yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que alguien que no sea el padre del chico deba poner los nombres de los órganos genitales a chicos de jardín? Procesos de gestación y nacimiento.
Y uno diría, bueno, no está mal. Disposición de recibir y dar cariño. Confianza, libertad y seguridad para expresar ideas, opiniones y pedir ayuda. Adquisición de pautas de cuidado y autoprotección. Fíjense acá. Igualdad de oportunidades para niñas y niños. De nuevo, el lenguaje. Igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos de género. ¿Ven? Esto significa, lisa y llanamente, que van a obligar a que los varones jueguen a juegos de nenas y a que las nenas jueguen con juegos de varones, a que se vistan de una manera u otra. Ya circuló un video de cómo a un chico lo obligaban a pintarse los labios. Fue noticia en estos días cómo Tiziana fue manipulada por sus padres. El hijo mayor le dice: mi mamá lo obligaba a vestirse con ropa de mujer y le tiraba los juguetes de hombre. Circuló en estos días. Sigo con la resolución. Va ahora a primaria. Primer a séptimo grado. Configuraciones familiares en distintas épocas y culturas. Esto quizá a algunos no les dice nada, pero acá hay que olfatear. Lo que está diciendo es que la familia cambia. Lo que está diciendo básicamente, lo dice de una manera diplomática, es que si la familia quizás antes fue varón y mujer, ahora puede ser varón y varón, mujer y mujer, cambia. Para ellos el cambio es lo único permanente. Diversidad en las personas, apariencia física, orientación sexual e identidad de género, nivel primario. Superación de los prejuicios y las actitudes discriminatorias. Acá hay dos palabras claves: prejuicios y discriminación. Empecemos por la segunda. Discriminar. Discriminar es un verbo. Discriminar es distinguir, es diferenciar, es discernir con la mente. Discriminar no está mal. Lo que está mal es discriminar injustamente. Eso sí, pero no por el hecho de discriminar, sino por el hecho de hacerlo con injusticia. Por favor, no satanicemos la palabra discriminación, porque satanizar la palabra discriminación es hacerle el juego a la ideología de género. En primaria, métodos anticonceptivos, lo dicen con toda claridad. Prevención de infecciones de transmisión sexual, es decir, suponen que los niños de primaria van a tener relaciones sexuales y entonces ellos son tan buenos que quieren protegerte. Está dicho en el anexo, no en la ley, pero está dicho en el anexo. Nuevas formas de masculinidad y feminidad en el marco de la equidad de género. Nivel secundario. El cuerpo que cambia, autonomía y su construcción progresiva. Es decir, me puedo ir construyendo mi cuerpo. Y si yo me quiero implantar pechos, me los puedo implantar porque me voy construyendo mi cuerpo. Distintas formas de ser joven, según los contextos y experiencias de vida. Construcción de identidad y de proyecto de vida. Reproducción, embarazo, maternidad y paternidad, métodos anticonceptivos. Era obvio. Si los chicos de primaria van a tener relaciones sexuales, los de secundaria. Miren acá. Marcos legales para el acceso a los servicios de salud sexual. Esto es una forma disfrazada de decir aborto. ¿Por qué? Porque para ellos la práctica del aborto, es decir, asesinar a un inocente, es un servicio de salud. Y también hay una ideologización en torno al concepto de salud sexual. No existe la salud sexual, existe la salud. ¿Cuál es el marco legal para acceder al aborto? Bueno, hoy en Argentina te dirán el protocolo ILE, interrupción legal del embarazo. Esos sangrientos protocolos que son efecto del inicuo fallo FAL de la Corte Suprema, 2012, marzo 2012. Entonces,
que un chico en secundario sepa el marco legal es para que quiero que sepas en qué marco podés asesinar a un niño, a tu hijo. Quiero que sepas eso. Dentro del protocolo ILE, que es la maravilla, ¿no? El protocolo ILE fue lo que se aplicó en el Hospital Rivadavia ante un caso de aborto que con unos amigos, y los voy a mencionar, con la Red Federal de Familias Misiones, con Abogados Pro Vida, intentamos evitar ese aborto. Sin embargo, no pudimos evitarlo y se aplicó el protocolo ILE. De esto yo fui testigo directo junto con algunos abogados pro vida. Se invocó el protocolo ILE y esto fue hace 1 mes y medio, 2 meses, a pesar de que se había rechazado en el Senado la ley del aborto. Sigo, contenidos de la educación sexual. Distintas maneras de ser mujer y varón, derecho de las personas a vivir su sexualidad, de acuerdo a sus convicciones y preferencias, vulneración de derechos sexuales, violencia de género, etc. Y acá llegamos al final de la declaración y ya habilitamos para preguntas. Fíjense, lo dice con toda claridad. Distintas miradas sobre el aborto como problema ético, de salud pública, moral, social, cultural y jurídico. Formación docente, porque claro, hay que formar a los docentes para que ellos a su vez formen a los alumnos. Construcción de sexualidad, niños, niñas, derechos de los niños, niñas, violencia de género. ¿Se dan cuenta? Es decir, a través del lenguaje meten, inoculan, transmiten esa ideología. La ideología se transmite por las prácticas sexuales promiscuas, por las prácticas sexuales desordenadas, pero también, cuando eso no alcanza, por el lenguaje. Por eso es que no podemos, no debemos hablar según este vocabulario, porque este vocabulario ha sido pensado, diseñado para generar tales efectos. Tenemos que hablar nuestro propio lenguaje, en el orden natural y el sobrenatural. Para ir terminando, decíamos al principio que es un problema espiritual. Entonces hay gente que tiene el corazón frío y por eso se permite hacer estas cosas. Y hay otras personas que tienen el corazón poseído, seguramente, por el poder del inframundo. ¿Cómo se combate con eso? Los corazones fríos solamente pueden ser despertados por los corazones ardorosos. Y los corazones que están endemoniados solamente pueden ser liberados por el exorcismo. Entonces, unámonos al poder de Dios para tener un corazón cálido, un corazón ardoroso, y pidamos la intervención de Dios para luchar contra el demonio en una batalla que es cada vez más sobrenatural. Y si es necesario, pidamos el exorcismo para aquellos que suscriben actividades, ideas que son anticristianas. Hay anticristos entre nosotros, está en la Biblia, no estoy inventando nada, está en las cartas de los apóstoles. ¿Cuál es la solución? Los corazones ardorosos y la oración y el poder de la gracia. Muchas gracias. Hola, si alguien quiere preguntar, le acerco el micrófono. Ante la mano. Yo quería hacer una pregunta. Mi nombre es Rosita y le agradezco todo lo que ha dicho. Y sí, defiendo la vida, defiendo la familia. Y fui docente durante muchos años y amo la educación de los niños. No me queda claro cuál es el fin. Usted durante todo el tiempo que habló dijo, ellos buscan. Y una de las primeras frases que dijo es que el fin justifica los medios. ¿Quién busca hacer tanto daño? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno,
Bueno, en primer lugar, es una excelente pregunta. Detrás de todo algo hay un alguien, detrás de todo instrumento hay una persona que lo maneja, detrás de todo qué hay un quién. Y está muy bien su intervención porque las cosas no surgen solas, las herramientas, las ideologías no actúan solas. Nuestra batalla en última instancia es contra alguien, contra algunos, contra muchos, contra unas personas que están detrás de esas leyes, esas acciones, esas ideologías, ¿sí? Así que primero que nada, la pregunta suya es excelente. Bien, en segundo lugar, en esto hay actores que están en la primera línea del combate, del otro lado, y actores que están escondidos, ¿sí? Entonces, en la primera línea del combate, por ejemplo, tenemos el Poder Ejecutivo. El avance en torno al aborto no se dio sin la participación activa, directa y la responsabilidad máxima del presidente de la Nación. El avance del Estado en términos de educación sexual, igual, no se dio sin la participación y la responsabilidad de todo un conjunto de figuritas políticas del partido gobernante. Pero, a su vez, estos avances también se deben y encuentran su explicación en partidos que hoy no están en el oficialismo y que durante años han nutrido esta ideología. Todos los partidos de izquierda, todos los partidos abortistas, la filosofía anarquista, por ejemplo. A ver, los encuentros autoconvocadas se hacen desde ahí. No son el gobierno, pero van nutriendo una atmósfera y entonces, de un lado no oficial, están ellos nutriendo esa atmósfera y del otro lado oficial llegan un día al poder y dicen voy a abrir el debate sobre el aborto. Ahí tiene responsables políticos con nombre y apellido. Pues también el periodismo. ¿Cómo olvidar el papel de un Jorge Lanata o un Luis Novarecio? En el arte, una Lucrecia Martel, una Carla Peterson. Es decir, hay distintos nombres, personas de carne y hueso con nombre y apellido que impulsan esto. Uno dirá, con más o menos oportunismo, con más o menos convicción. Yo, por ejemplo, a Catherine Fulop no le creo nada. Catherine Fulop ahora salió a hablar a favor del aborto, pero nunca había hablado antes. Yo creo que en Catherine Fulop hay más oportunismo que otra cosa. Pero hay otros que no, hay otros que vienen militando hace años. María José Lubertino, que fue amante de Alfonsín. Cecilia Merchán. Hay distintos ideólogos y militantes. Ahora, esos son los que están en la primera línea. Ahora, detrás de ellos, yo creo que, y hay elementos para pensar eso, hay una organización que fue denunciada por la Iglesia, que es la masonería. La Iglesia denunció la masonería en el siglo XVIII. En el siglo XVIII. Y después está el poder de los financistas internacionales. O sea, la persona que maneja el Banco Interamericano de Desarrollo, que nos prestó $200 millones para política de género, ahí tiene usted una persona con nombre y apellido. Hay culturas que practican la poligamia o la poligamia. ¿Qué sería eso? Entonces, en ese caso, yo diría que el matrimonio monogámico es una cultura. Es una cultura. En la misma Biblia. ¿Podrías repetir la pregunta? Sí. Con el concepto de religión cultural. ¿Cuándo algo es cultural y cuándo es natural? Esa sería la pregunta. Para empezar, el hecho de que haya un comportamiento que se haya dado en distintas culturas, no significa que sea natural o que solamente sea cultural. Por ejemplo,
yo podría llevar al extremo el ejemplo que me estás dando y decir, en la América prehispánica la costumbre era comerse entre sí. Y ahí nosotros diríamos, pero era una barbaridad eso. Bueno, es decir, si el hecho de que haya cosas que ocurran, que hayan pasado en la historia, habilita a decir son construcciones culturales, yo te llevaría más al absurdo el argumento y te diría, bueno, en la Grecia antigua se despeñaban a los enfermos mentales y es una barbaridad. Yo creo que lo que está detrás de la monogamia es la consideración del otro como una persona y una relación íntima con la otra persona. Es decir, si yo tengo relaciones sexuales con cualquiera, entonces mi secreto se lo doy a cualquiera. Entonces yo no soy tan valioso. De alguna manera me cosifico. En cambio, si yo elijo una mujer y me comprometo solo con ella hasta que la muerte me separe, a tener relaciones sexuales y amarla y a formar una familia solo con ella, entonces yo tengo más valor. En el fondo, la promiscuidad despersonaliza, cosifica. Y por eso es que en el Islam, por ejemplo, donde el hombre puede tomar varias mujeres, la mujer es una cosa más. Porque si yo puedo tomar 4, 5, 6 mujeres, es como que no valen mucho cada una. Ahora, si yo puedo tomar solo una, el valor, o sea, la monogamia habla de lo valioso que somos como personas. Somos tan valiosos, sos tan valioso, cada uno de nosotros es tan valioso que tiene que reservarse para uno. Mirá qué valiosos que somos. En cambio, cuando no somos valiosos, bueno, todo a lo mismo, y promiscuidad, orgía, libertinaje. O sea, fíjate que psicológicamente estamos preparados y buscamos la unidad y la conexión con una persona. Con una persona. Si yo mi secreto se lo puedo contar a todos ustedes, ya no es un secreto. Para mí, por ahí falla el argumento de lo cultural. Yo soy una ya abuelita, mis hijos grandes, gracias a Dios ya están orientados en estos valores, pero me queda mucho, siento que puedo hacer mucho. ¿Qué podemos hacer? Obvio, la oración y hablar con los que yo tenga cerca, pero ¿hay algo más? Bueno, ¿qué podemos hacer? Es mi pregunta favorita. Yo a veces noto que se habla mucho de lo que mal que está todo, y eso, si no se da también el antídoto, puede desesperar. Puede, en vez de comunicar fuerzas, puede comunicar tristeza, desazón, porque ver cómo una montaña se erige ante tus ojos puede pasmar. Entonces es importante su pregunta. Primero, no hay que inventar nada. Es decir, esta situación de alguna manera ya se vivió. Y uno dirá, ¿cómo que ya se vivió? ¿No es que la ideología de género es algo nuevo? Bueno, sí y no. ¿En qué sentido? Primero que nada, la ley de identidad de género es una ley. Como ley, la doctrina de la Iglesia ha enseñado que las leyes injustas deben ser resistidas. Y eso no es algo que lo aprendimos hoy, es algo que está en la doctrina de la Iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer la doctrina de la Iglesia. Porque para este tipo de casos ya hay pensado una respuesta. No es que hay que improvisar. ¿Qué hacemos? No, mira, salió esto. No. Ya hay una respuesta. Es decir, hay una concepción cristiana del Estado. Juan Pablo II decía, abrid las puertas a Cristo en la economía, en la política, en la ley, en la moral. El domingo pasado fue la fiesta de Cristo Rey. Por ejemplo, una cosa que yo a usted le diría, si usted me lo preguntara así en privado, pero se lo contesto porque me pregunta acá, es, ¿conocemos la doctrina de Cristo Rey? ¿Conocemos que el fin del Estado y que el Estado debe ser un Estado confesional? ¿Conocemos eso? ¿Conocen ustedes eso?
que está en la doctrina de Cristo Rey. Entonces, el mismo Papa dice que si el Estado reconoce a Cristo, traerá bienes y justicia a los hombres. Nuestro Estado está de espaldas a Cristo. Por eso pasan estas cosas. Porque donde Cristo se va, no es que queda el lugar vacío, entra el demonio. Entonces, primero, conocer. Vayan a la encíclica Quas Primas, donde habla del reinado social de Cristo Rey. Lo que celebramos el domingo. No estoy hablando de algo extraño, estoy hablando de algo que fue ayer. Y luego después, organizarnos, estructurarnos, trabajar con los que ya vienen trabajando hace años. O sea, no puede ser que el trabajo nuestro sea desorganizado. La desorganización mata. Tiene que haber organización. No puede ser que cada uno haga lo que quiera. El otro día una amiga, una conocida, mejor dicho, me cuenta que empezó a hacer algo y todo. Yo digo, ¿y vos cuándo descubriste esto? Y yo hace 6 meses. Y quería organizar ella un grupo. Y yo le decía, escúchame, si vos este tema lo descubriste hace 6 meses, ¿no es más lógico que en vez que vos organices un grupo de la nada, te sumes a un grupo ya existente? Entonces le decía en broma, un poquito de humildad. O sea, vos descubriste este tema, me parece extraordinario, y ya querés ser, no sé, Napoleón. No, bueno, ubicate. O sea, sumate a la gente que viene trabajando hace décadas en esto. Es lógico. Formarse, conocer, organizarse y luego también jerarquizar el conocimiento. ¿Qué significa jerarquizar el conocimiento? Darle tiempo a la formación, lectura, más lectura y menos imagen, formación seria, universitaria, y si tengo que romper el chanchito, romperlo, porque eso vale más que todo. Ustedes piensen que ellos nos llevan décadas de formación y que hay gente que este tema lo descubrió hace 5 minutos, hace 10 minutos, hace 6 meses. Y ellos vienen meditando hace años. Entonces, tenemos que formarnos. Filosofía, teología, historia, psicología. La historia es madre y maestra, decía León XIII, el Papa León XIII. Tenemos que formarnos. O sea, estas cosas nos pasan porque no estamos formados. Este año se cumplió 60 años de la encíclica Humane Vitae de Pablo VI. Hay que leerla. Está directamente relacionada con el tema de hoy. ¿Por qué? Porque lo que Pablo VI condena en esa encíclica es la mentalidad anticonceptiva. ¿Y qué existe hoy? La mentalidad anticonceptiva. Hay una relación evidente. ¿Cómo no lo vamos a conocer? Juan Pablo II, en Evangelium Vitae, condena formalmente el aborto y la eutanasia. Es más, los teólogos dicen que en esa condenación de Juan Pablo II, el Papa invoca la autoridad magisterial, porque lo define como una verdad de fe y moral. El aborto es un crimen. Evangelium Vitae. O sea, está al nivel de una declaración dogmática, porque invoca el Papa la tradición a lo largo de los siglos. ¿Hemos leído Evangelium Vitae? Cada uno sabrá. ¿Hemos leído la Humane Vitae? ¿Hemos leído la Quas Primas? Están los 3. Puedo hablar de miles, pero si no leemos, voy a hacer una expresión un poco impropia, nos van a pasar por arriba. Pero ahora bien, leer es condición necesaria, pero no suficiente, porque si vos lees y luego te parás sobre tu doctrina y no haces nada, es lo mismo. Luego está trabajar, predicar, escribir, difundir. Por ahí uno dice, no, pero yo no sé escribir. Bueno, difundí. Bueno, pero mirá, yo tengo miedo. Bueno, rompe el miedo, vence el miedo, animate. Una cosa que pasa mucho es que existe una especie de corrección política que intenta censurarnos. Entonces, cuando uno dice, no, la vida surge de la concepción, uno tiene miedo porque sabe que hay alguien por ahí que te va a criticar. Es normal el miedo.
es normal, pero tenemos que vencer el miedo. Somos hijos de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que vencer el miedo. Y para vencer el miedo hay que vencer las pequeñas cosas. Entonces, estoy en mi trabajo, yo sé que mi compañera es abortista, sale el tema, hay gente que se esconde, no discute, se calla, no dice nada, no, porque si no voy a quedar mal. Animate y decilo. Dice Piper, un filósofo católico, que cada vez que pronunciamos una verdad, el reino de la mentira retrocede. Hagamos retroceder al reino de la mentira. ¿Cómo? Pronunciando la verdad. No, pero si no, él me va a dejar de hablar. Pronunciar la verdad. No, porque si no, esta chica va a dejar de hablar conmigo. Bancátela y pronuncia la verdad. Y la verdad nos hará libres. Bueno, muchas gracias. Bueno, justamente la idea, respondiendo a la pregunta, de traerlo a Juan Carlos y lo que vinimos haciendo a lo largo del año con distintos temas, ¿no? Es justamente eso, capacitarnos desde una visión religiosa, desde nuestra fe. Hemos tenido todos los segundos lunes, ¿se acuerdan? Tema de la Biblia, tema del aborto al comienzo, después tema de los 50 años de Medellín, ahora el tema de género, y la idea es seguir el año que viene. Veremos si lo continuamos los segundos lunes, nos venía bien como parroquia, veremos si seguimos así u otro día, pero justamente es la idea. Sí. Yo lo que quería compartir, yo soy docente y desde hace años teníamos la famosa jornada de ESI, donde, bueno, primero se planteaba el respeto por la diversidad y después temas como, bueno, la igualdad entre el hombre y la mujer, en el sentido de, bueno, las tareas domésticas y un montón de cosas que se abordaban. Y estábamos obligados a trabajar ese tema. O sea, no había, ese día se dedicaba a eso con invitación de las familias y se abordaba el tema entre los chicos y la familia. O sea que esto es algo que en las escuelas se viene trabajando hace mucho a favor de la ESI. Entonces es como, yo noto que es un tema instalado. Al principio, cuando bajaban las líneas, uno como que estaba con el esquema, digamos, en la cabeza de lo que vos al principio decías, ¿no? Del pensar y el hacer. Y yo noto que de a poco se fue instalando lo otro. Al principio las maestras decían, no, ¿cómo proponen esto? ¿Cómo proponen lo otro? Y yo ahora estoy notando un discurso al revés, que cuando por ahí yo digo algo, la desubicada soy yo, ¿no? Entonces a mí me parecería interesante que por ahí también esto pueda llegar a los docentes, que justamente es por donde pasa la ESI, cosa de, bueno, algunos lo tomarán y otros no lo tomarán, pero desde la diócesis, no sé si se podrá, que también haya una formación a los docentes en las escuelas católicas. O sea, el que no está en escuela católica, bueno, también se podrá invitar, pero como estamos invitados todos hoy, ¿no? Pero yo creo que, digamos, también desde la fe tenemos que transmitir en lo que creemos, y en lo que está bien y en lo que está mal. Y bueno, esa era mi idea. Muchas gracias. Y nos acompañe siempre. Amén.